quisiera también agradecerle a mi compañera Fernanda Falcone por organizar este evento y a Centrum PUC. Toño. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco también a Centrum PUC por la invitación. El día de hoy vamos a platicar de la importancia de desarrollar competencias internacionales para un mundo sin fronteras. Y bueno, yo quiero comenzar comentándoles un poquito algunos datos de interés. Estos datos de interés, pues que tienen que ver con el desarrollo de competencias, ¿no? Que han venido bastante bien. Primero que nada, bueno, pues el primer dato de interés, el número de estudiantes internacionales se ha incrementado en más de un 80% en las últimas 2 décadas. Esto lo menciona un estudio de la OCDE, lo cual implica pues la importancia de estas competencias internacionales que se tienen que desarrollar prácticamente desde pues los estudios profesionales, ¿no? Este es un dato de interés muy actual. Y por otro lado, Harvard Business Review, quiero comentarles que pues el 90%, comenta que el 90% de ejecutivos encuestados en uno de los estudios que recientemente realizó, pues resaltaron mucho la importancia del liderazgo intercultural, ¿no? Y que ha sido factor de éxito en el momento de pues llevar a cabo estrategias organizacionales, ¿no? Y con esto, yo te lanzo, Dorian, vamos a empezar aquí a platicar un poquito, le lanzo la pregunta a Dorian. Cuéntame un poco, o platícame un poquito pues tu experiencia internacional. ¿Has desarrollado algún tipo de competencia, bueno, tanto en México como en Marruecos, que es donde has estado, en Rumania también? A ver, platícanos un poquito esto. Sí, pues la verdad siento que después de haber vivido, como decías, en México, en Marruecos, en Rumania, en otros países por menos tiempo, ahora en Perú, cada país es muy diferente. Entonces, la experiencia que uno acumula viviendo en diferentes países ayuda solo hasta cierto punto, ¿no? Más allá de eso, uno tiene que estar dispuesto a adaptarse y a estar consciente de que cada país le va a poner retos diferentes, ¿no? Creo que la competencia que más siento que me ha servido en donde la he tenido y que me ha impedido adaptarme ahí donde no la he tenido es la competencia lingüística, hablar el idioma de ese país, ¿no? Y así como una estrategia personal que yo uso al momento de iniciar mi experiencia en un país es de ser un poco precavido y observador al mismo tiempo, ¿no? O sea, ver las realidades a mi alrededor, notar cómo se comporta la gente, cómo habla la gente, y solo después de aprender diferentes costumbres y reglas de ese país, empezar a ser un poco más natural y aplicar eso, ¿no? Pero al principio tratar de evitar esos riesgos que uno enfrenta al principio, ¿no? Por no conocer la cultura, por no estar acostumbrado a diferentes reglas no escritas de ese país, ¿no? Y entonces creo que es importante eso, ser observador y un poco precavido. Ahora te lanzo a ti la pregunta, Toño. Sé que has vivido muchos años en España. ¿Qué te ayudó? ¿Qué sientes que fue tu principal reto allá? Bueno, pues yo creo que en esta cuestión particular, en España, pese a que hablamos el mismo idioma, digámoslo así, hablamos la misma lengua, pues sí, y tú lo has comentado, la parte de estas claves culturales, ¿no? El hecho de que pues una misma palabra pues puede significar diferente o simplemente referirte a algo y de lo cual no necesariamente es lo mismo. Digo, en mi caso particular, comentándolo, yo tuve la fortuna de poder trabajar en España y estudiar.
O sea, la cuestión del estudio, al haber hecho los posgrados, y el tener esta riqueza cultural, ¿no? En términos de universidad, y conocer gente de otras nacionalidades, Francia, Venezuela, Colombia, ¿no? Bueno, Suecia, y de lo cual también pues vas aprendiendo, ¿no? Estas competencias, esta parte de habilidades, la parte, por ejemplo, de comunicación formal, informal, que ahorita quiero comentar. Y por otro lado, también en el perfil profesional, de lo cual claves en el sentido, y pongo el caso, yo estuve trabajando en Daimler Chrysler hace ya bastantes años, de lo cual pues ahí había una fusión muy interesante de culturas, porque no solamente era el tema de España, sino también el tema de Alemania, pues fue cuando hubo la compra de Daimler, bueno, Chrysler por parte de Daimler, y un poquito también la forma de trabajar de estadounidense, ¿no? Americana, y el hecho de por ejemplo, que haya ejemplos muy concretos, el hecho de que haya una hora determinada para convivencia, ¿no? En el caso de ahí de la empresa, que era alrededor de las 10:30 de la mañana, tenías que destinarle 30 minutos para tu poder socializar, para poder conocer a tu equipo de trabajo, para conocer tu área organizacional, y eso te daba pues un bagaje, una comunicación muy acertada, muy interesante, porque pues, permitía también el poder conocer mejor la organización, ¿no? Y con esto quiero, bueno, ir concretando un poquito y platicando un poco la pregunta que me hace Dorian, ¿no? La parte de la comunicación formal e informal, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, conocer también una lengua extranjera, pese a que en España se hablaba, pues se habla español, hablaba español, pues el hecho de que, por ejemplo, bombilla, pues en México, por ejemplo, decimos el foco, no se dice bombilla, son cuestiones que en el momento dices, pues, ¿qué significa, no? Sobre todo si nunca habías estado en ese lugar. Por otro lado, también comunicación, el hecho de que ciertas claves culturales, el hecho de ir, por ejemplo, en el metro y que la gente se vaya del lado derecho, porque pues, tienes que dejar el lado izquierdo para poder avanzar, para que la gente avance. O sea, son cuestiones no verbales que pues, te tienes que ir adaptando, y sobre todo también que es una cuestión también de buena convivencia en ese lugar, ¿no? Y el hecho también de ver la manera en cómo los ejecutivos, ya concretamente en la organización, cómo manejan los problemas, cómo llevan a cabo la forma de la forma de llevar las juntas. En este caso, en España, era muy común que fueran juntas pequeñas, es decir, juntas muy cortas, juntas de 10, 15 minutos o inclusive hasta menos, con el equipo de trabajo, y en el cual se vean, pues, o sea, se vieran cosas muy particulares. ¿Por qué? Porque se respeta mucho el tiempo en términos de que horario laboral de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, pero horario ininterrumpido, pero no con esta cuestión de, ¿sabes qué? Me tengo que quedar más tiempo y todo después, porque es un tema de respeto por el tiempo de la gente, ¿no? Y eso, pues eso son competencias, son situaciones que el gerente, desde que empieza a trabajar en una organización, pues va adquiriendo, ¿no? En este sentido, ¿no? Y sobre todo también entender cuestiones, por ejemplo, en la geografía, digo, como dice aquí en la diapositiva, geografía, condiciones, acontecimientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, compartiéndote, Dorian, a mí me tocó mucho la entrada del euro en 2001, hace ya bastantes años, el hecho de que, bueno, pues tú veías a la gente, son acontecimientos que a ti como estudiante, o en el caso como estudiante, pues dices, a ver, ¿de qué manera te vas a adaptar a este tipo de circunstancias? Y veías a muchas personas, las cuales tenían su calculadora, en el cual estaba en pesetas, lo ponías en pesetas y te lo calculaban en euros, ¿no? En este sentido. Y de lo cual dices, bueno, pues es una forma de adaptación, el platicar con la gente, el poder llevar a cabo, por ejemplo, tareas organizacionales, pues manejando dos monedas,
hablando en este sentido, y que permite, bueno, pues también la adaptación a un entorno determinado. No sé tú en este sentido cómo lo llevaste a cabo o cómo fue en tu caso estando en Rumania. Sí, mira, te doy la razón en cuanto a lo que hablabas de las diferentes buenas prácticas de negocio o buenas conductas en la sociedad. Yo lo he notado en mi propia experiencia, pero también en la investigación que hago. He descubierto que en diferentes países hay diferentes buenas prácticas en las empresas, ¿no? Tú hablabas de la duración que tienen las reuniones de negocio, ¿no? Yo hace unos años empecé a estudiar la práctica de la educación a los clientes corporativos en contexto business to business. Y empezamos a estudiar esto en México, haciendo entrevistas a varias empresas, y al mismo tiempo logré conectarme a través de LinkedIn con varios profesionales que se dedican a esta actividad en Estados Unidos. Y a pesar de ser dos países altamente integrados a través de toda el intercambio comercial que existe entre ellos y la cantidad de empresas estadounidenses que operan en México, he notado enormes diferencias en el sentido de que en Estados Unidos es una práctica mucho más común, mucho más requerida ya por los clientes empresariales, mientras que en México es más bien algo extra que es bueno tener, pero de ninguna manera se ha impuesto hasta este momento como una buena práctica. Después, algo personal que yo he notado, porque hablabas de geografía y condiciones del mundo, acontecimientos, yo siento que me tenía que preparar mucho mejor al salir por primera vez de mi país en conocer la geografía y la historia de mi propio país. Y digo de mi propio país, tal vez incluso antes que el país a donde iba, porque en todos los países he encontrado gente curiosa, ¿no? Ahora, pues también es cierto que yo para muchos era el primer rumano que conocían, ¿no? Entonces, la gente tiene curiosidad de tener este intercambio cultural, que conozcan más acerca de mi país, ¿no? Y de esa manera no solo que enriquecen su conocimiento general, sino que también es una oportunidad de entenderme a mí, ¿no? Porque es parte de la sensibilidad cultural. Además de todo lo que se ve como sensibilidad cultural o como se define el concepto, yo lo veo como la manera de reaccionar de manera positiva, de no enojarte cuando alguien dice algo que tal vez se malinterpreta, ¿no? Tal vez no quiso ofenderte, pero no conoce el contexto cultural de donde vienes y tiene que asumir que tal vez quisiste decir otra cosa, ¿no? Entonces, a través de esas preguntas, incluso de decirte, enséñame unas palabras en rumano, ¿no? Tú mismo me preguntaste eso muchas veces, ¿no? ¿Te acuerdas? En México. Entonces, uno tiene que estar preparado primero conociendo muy bien su cultura, ¿no? Su propio país, porque también siendo nosotros gente preparada que en algún momento ha dejado su país, ¿no? Entonces, contribuyendo a esa fuga de cerebros que se conoce que es un mal de cualquier país, más de los países emergentes, por lo menos tenemos ese deber con nuestro país de ser buenos embajadores, ¿no? Ahí donde vamos, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Fíjate que creo que acabas de decir algo muy interesante en la cuestión de, y toco esta parte de valores, creencias, ideas. Bueno, como tú sabes, mi tema de investigación o la parte que yo investigo es la cuestión del transporte, toda esta cuestión de logística, ¿no? Fíjate que a mí me ha sucedido mucho con la investigación que yo hago con colegas de Burgos, ¿no? Donde hice el doctorado. Fíjate que algo, tú sabes, bueno, te acordarás de Ciudad de México. En Ciudad de México, pues es prácticamente un mundo de gente, una ciudad muy cosmopolita, muy grande, muy extensa, muy diversa. Y el hecho de moverte de un extremo a otro, pues es muy complicado, ¿no? Y en el momento, fíjate que yo llevé a cabo la investigación con colegas del doctorado que me decían, a ver, pero es que aquí todo está muy estructurado. Digo, valga la comparación entre Burgos y Ciudad de México. Digo, son ciudades completamente diferentes, con otra estructura y demás. Pero la cuestión de que ellos decían, dice, pero es que toma el transporte público, toma el autobús o o camina, por ejemplo. Hay ciclovías en las cuales puedes caminar. Y de lo cual uno como mexicano, digo, y sobre todo yo en mi caso, oriundo de la Ciudad de México, pues dices, no, pues es que yo tengo que tomar el taxi o tengo que tomar o agarrar mi coche y con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de transporte, pues tiene otra dinámica, ¿no? Y el hecho de poder llegar a otro lugar y enfrentarte con este tipo de situaciones, y sobre todo el caso que me decían mis colegas, los colegas investigadores, al momento de llevar a cabo el artículo, decían, es que, a ver, hay que entender, hay que saber partir desde dónde viene la problemática, meterte en temas de investigación y sobre todo tener esta apertura, ¿no? Sobre todo porque somos equipos de investigación pues completamente diferentes, porque tenía yo financieros, ingenieros, en mi caso economista, aunque teníamos en conjunto o teníamos como punto en común el doctorado, pero era esta parte de saber interpretar y tener sobre todo valores y creencias diferentes, porque ellos, pues es muy común llegar a una parada del autobús, llegan, pues es muy común, y digo, tú lo sabes en Europa cómo es mucho más ordenada esta parte, y esto tiene que ver mucho con esta diversidad, con esta resiliencia que también puedes tener en un momento dado, ¿no? Y sobre todo también el hecho de que pues te mantengas abierto, ¿no? Sobre todo nosotros como investigadores, como esta parte, y también aprender estas claves culturales, decir, bueno, pues te paras no sé, en la parada de metro, en la parada de autobús, perdón, y a lo mejor hace ¿cómo se llama? Cierta señal para que llegue el autobús, digo, cosa que a lo mejor en los países, en Latinoamérica, pues hay otro tipo de claves culturales, ¿no? En los cuales, pues digo, si estás en el plano de querer viajar, de querer ir y de querer conocer cosas, pues debes de estar abierto a ello. Yo siempre les digo a mis alumnos, sean chismosos, o sea, vayan, conozcan, vivan, aprendan, y sobre todo también, no solo en un plano gerencial, que es muy importante, pero también en un plano personal, en el sentido de que te enriquezca como persona y que te enriquezca también como profesionista, porque eso pues prácticamente va de la mano uno con el otro, ¿no? ¿Qué opinas Claro, tú? claro. Y mira, yo siento que lo que hablabas de las diferentes formas de transportarse en Burgos, en Ciudad de México, uno tiene que entender estas realidades del lugar para ver incluso qué es lo que explica diferentes reglas culturales. No sé, por ejemplo, la manera en la que muestras respeto, ¿no? Se sabe que en algunas culturas ser puntual cuando existe una reunión, ¿no? A cierta hora es una forma de mostrar respeto, ¿no? Como es la cultura británica, la alemana. En una ciudad como, no sé, la Ciudad de México, por ejemplo, o incluso aquí en Lima, yo creo que este criterio se vuelve mucho más relajado, casi irrelevante hasta cierto punto, porque la gente entiende que el tamaño de la ciudad, la manera tal vez difícil
de moverse, el tráfico, hace casi imposible, ¿no? Entonces no está en manos de uno mostrar respeto a través de estas formas, ¿no? Y entonces se desarrollan otras formas tal vez más simbólicas de respeto, ¿no? Hablar de usted a alguien, la manera en la que uno escoge su vestimenta para un determinado tipo de reunión, ¿no? Fíjate que comentando ahorita lo que dices, Dorian, y esto que quiero, bueno, compartirlo. Una parte muy importante es esta orientación, que como digo, y evoco mucho lo que dice Hofstede en su modelo de las 6 dimensiones, la orientación un poquito a largo y corto plazo, que seguramente te has dado cuenta, ¿no? Que hablando del respeto, ¿no? La parte, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a tener como mayor vista al orden social, ¿no? Es decir, yo te llamo licenciado, te llamo doctor, te llamo maestro, que tú sabes que en nuestro sector es muy, pues vamos, se utiliza mucho, ¿no? El nombre, ¿no? Claro. El título. Pero hay lugares en los cuales no, y yo creo que esto también es importante para todos aquellos que tienen esta cosquilla internacional de decir, bueno, pues puedes ir a Estados Unidos y a lo mejor enfocarte en algún tipo de industria, no necesariamente la parte educativa, y a lo mejor ves que a lo mejor ni siquiera hay tarjetas de presentación, o en la tarjeta de presentación ni siquiera va a poner ahí el bachelor que tiene, simplemente pues, pone el nombre con el título del puesto, y de lo cual también pues es una manera de desarrollar este tipo de competencias, esta apertura, ¿no? Y a lo mejor hay lugares en los cuales pues tiende a ser como más ceremonioso o una cuestión un poquito más de demostrar el respeto de otra manera, ¿no? O la otra que también te ha tocado en algún momento, e inclusive hasta cómo están acomodadas las mismas oficinas, ¿no? En los cuales ahora son estos grandes centros tipo WeWork, en los cuales puedes estar de tú a tú, ¿no? Como tal, y a lo mejor anteriormente o en algún tipo de oficinas o de organizaciones se maneja todavía mucho la parte de oficina, de lo cual oficinas muy particulares, y de lo cual pues son formas de trabajar, son formas de llevar a cabo esta parte, esta apertura, ¿no? Digámoslo así, y desarrollar competencias, sobre todo en comunicación y de trabajo en equipo, de lo cual yo lo veo mucho y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, el hecho también de que tengas esta apertura, esta sensibilidad, este conocimiento cultural de lo que pasa en determinados lugares, te hace ¿cómo se llama? Adoptar, digámoslo así, formas de trabajo que a lo mejor las vuelves las sigues trabajando por toda tu vida, ¿no? Que a lo mejor por tu propia cultura tú no las tienes y las vas adquiriendo a través de colegas, a través de tus jefes o a través inclusive de tus mismos subordinados, y que dices, oye, ¿sabes qué? Lo voy a ir aplicando pues alrededor pues, de mi vida profesional. Sí, tienes razón. Y toda esta diversidad de detalles que uno tiene que aprender al vivir en otro país es enorme. Yo me acuerdo antes de mudarme a México, pasé meses tratando de buscar toda la información disponible en Internet acerca de lo que iba a vivir, tratar de acostumbrarme a las realidades de México. Y aún así, teniendo tanta información, estamos de acuerdo que nunca antes en la historia habíamos tenido tanta información disponible para conocer otro país, otra ciudad. Al estar ahí, tuve que enfrentar muchas cosas que no conocía, que no esperaba, ¿no? Entonces uno tiene que tener esa actitud esa apertura al aprendizaje y ser abierto a que se va a enfrentar a problemas, ¿no? A retos y a sorpresas, ¿no? Uno tal vez piensa que las cosas van a ser de cierta manera porque tal vez es lo que encuentra en Internet o lo que le dice algún conocido que ya ha vivido ahí, pero la experiencia de cada persona es muy única, ¿no? Yo le podría hablar muy bien, recomendarle a alguien que
que intente la experiencia de vivir en México, porque a mí me ha funcionado muy bien, pero no puedo garantizarle a nadie que va a tener la misma experiencia que yo, ¿no? Porque las condiciones particulares que uno enfrenta van a ser su realidad, ¿no? Y entonces tendemos a generalizar y a decir, como yo he vivido, como yo he experimentado el país, así es como es, ¿no? Pero en realidad cada país tiene una gran diversidad. Uno tiene que pensar en su propio país, el que más conoce, ¿no? Y saber que no todas las personas viven en las mismas condiciones o todas las personas tienen la misma forma de pensar. Y entonces, en un país tal vez 10 veces más grande a donde va, es normal que va a enfrentar la misma diversidad. Esas ideas, esas preguntas, ¿cómo son los alemanes? ¿Cómo son los estadounidenses? ¿Cómo son los mexicanos? Son de todas las formas, ¿no? Igual que en tu propio país, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que piensa de una forma o de otra, ¿no? Igual a mí me preguntaban en todos estos países qué pienso yo respecto a diferente tema, tratando de generalizar a nivel de mi país. Y yo siempre digo, yo no me considero representativo de mi propio pueblo, entonces te puedo dar dos respuestas, lo que piensa la mayoría en mi país y lo que pienso yo personalmente, ¿no? Creo que es una respuesta más justa, más exacta. Sí, fíjate que tú has dicho algo muy interesante, que es la parte de, inclusive en un mismo país, digo, yo actualmente estoy en Mérida, en Yucatán, que tú sabes perfectamente, y es muy diferente, estamos hablando completamente distinto de lo que es el centro de la República, en el caso de México, o sea, Ciudad de México es muy diferente a lo que es Yucatán, digo, en primera, porque pues estamos muy alejados del centro, la dinámica cultural, la dinámica de tradiciones, la dinámica laboral es completamente distinta, ¿no? Pongo el caso, por ejemplo, de los horarios de trabajo. Aquí todavía se maneja mucho esta parte de tener de 2 a 4 de la tarde o de 3 a 5, pues un horario sobre todo comercial, ¿no? En el sentido de que cierran muchos lugares y pues hay respeto por el horario, ¿no? ¿Y qué implica esto? Pues esta tolerancia, ¿no? Esta tolerancia, pues dices, bueno, a ver, llego a México, pero pues bueno, es que es diferente hablar de un yucateco, un capitalino, o hablar, por ejemplo, alguien de Monterrey o de Guadalajara. ¿Por qué? Porque es gente que pues tiene tradiciones diferentes, formas de trabajar diferentes. Sí hay un común denominador, definitivamente, pero sobre todo creo que un buen gerente efectivo debe de tener, y me imagino que estarás de acuerdo, en esta parte de tolerancia a la ambigüedad, al desconocimiento, es decir, bueno, a ver, yo me puedo encontrar prácticamente con cualquier cosa y como tú dices, bueno, a mí me fue bien en México, fue una buena experiencia, pero no podemos asegurar que todo el mundo tenga eso, ¿no? Dices, a mí me ha tocado ver bueno, en palabras de otros colegas, de amigos míos que han ido por cuestiones de trabajo a Japón, pongo el caso de Japón, van a Tokio o les ha tocado ir a Osaka y que me dice, ¿sabes qué? Debut y despedida. ¿Por qué? Porque no es una cultura en la cual, por las claves culturales, pues yo la verdad es que no. Y digo, a lo mejor a los que queremos ir para allá, pues te mueres por ir y dices, pues voy a tratarme de adecuar lo más que pueda yo a ese lugar. Y es esta parte de sensibilidad a las claves culturales. Al momento de que llegas a cabo una negociación, no es lo mismo que tú negocies con un alemán, por ejemplo, sí, que a lo mejor con un árabe o con un boliviano o a lo mejor con un canadiense. ¿Por qué? Porque son esta parte de mezcla de culturas, de formas de pensar, de formas de proceder, de trabajo incluso, ¿no? Fíjate que comentando aquí, para inclusive nuestra audiencia, siempre les hago yo la pregunta a los alumnos, a ver, dime cuál es la fiesta más importante del mexicano, y la mayoría me dice, es la independencia. Y les digo, no, eso no lo es. La fiesta más importante es el Día de Muertos, por todo el bagaje cultural, por toda la parte histórica, histriónica que tiene esto, y es lo que
Sucede que luego me dicen alumnos, y me ha llegado a pasar en algún momento laboral, oye, ¿sabes qué? Necesito pedirte vacaciones porque pues el 2 de noviembre pues tengo que ir a la festividad del Día de Muertos y pues, con permiso, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ser abierto a este tipo de situaciones que forman parte de la cultura, que forman parte de las tradiciones y de la forma de ser de un determinado país. Y es lo que siempre les digo, dentro de las organizaciones, dentro del quehacer administrativo, te tienes que ir adaptando, tienes que ir viendo cuáles son lo más importante y adaptarlo para tu forma de operación. No sé qué Sí, opinas. te doy la razón, pero por otro lado, yo creo que tampoco hay que caer en el extremo de dejar de ser tú, ¿no? Yo creo que la gente, sobre todo si te conoce como el primer representante de tu país, quiere ver a alguien auténtico, ¿no? Porque vas a ser el embajador de tu país, de tu cultura ante esas personas. Entonces, no quiere ver la versión adaptada de un mexicano, en tu caso de un rumano, al máximo por ciento, prácticamente decir, yo ya no soy, yo soy ya un mexicano cuando vivía ahí, o ahora un peruano. No, yo tengo que mantener mi identidad y expresarla, ¿no? Y ser auténtico, ¿no? Porque la gente puede apreciar este aspecto, ¿no? Decirlo, mira, aprecio tu cultura, trato de adaptarme a ella, pero por otro lado, te lo digo tal vez como un aspecto curioso, en mi cultura esto se ve de una manera diferente, ¿no? Entonces, tratar de comunicar tu propia forma de pensar o tu propia cultura de una manera asertiva, no decir la mía es superior a la tuya y la tienes que aceptar, ¿no? No existe eso. Las culturas son diferentes, no una es mejor a la otra. Y yo creo que este aspecto, a pesar de que la gente lo ve con mucho miedo, ¿no? Como de esas categorías de competencias difíciles de adquirir, yo creo que mucho está en las actitudes que nosotros adoptamos. Entonces, no lo tiene que ver uno con miedo. Yo, la verdad, tal vez tengo cierta habilidad innata de adaptarme a otras culturas, pero no siento que actúo de una forma muy pensada, muy estratégica. Trato de ser yo en cualquier contexto y claro, tal vez hay personas que no lo aprecian tanto, pero la mayoría sí veo que tienen una reacción positiva. Y yo creo que al final lo que he notado es que estas competencias internacionales, teniendo la buena actitud, potencian enormemente todas las competencias de un profesional, ¿no? Hasta el punto que el mismo profesional, si tiene además competencias internacionales, es visto como un mejor profesional, ¿no? Entonces, eso obvio, implica no solo un mayor éxito profesional, sino también adaptarse en un país y tener una vida fuera del trabajo muy agradable, ¿no? Y disfrutar esa experiencia. Sí, definitivamente, tienes que ser, bueno, tiene que ser uno lo más honesto, lo más transparente y a final de cuentas, pues bueno, decir yo estoy viviendo una cultura, estoy viviendo una experiencia cultural y yo, como siempre se los comento también a mis alumnos, a ver, independientemente de que tú puedes estar de acuerdo o no con un tema cultural, hay que respetarlo, ¿no? Es esta parte de respetarlo y ser como son, o sea, realmente ser como eres, porque eso te va a permitir también tener pues una mayor facilidad a poder aceptar eso y aplicarlo en su momento, ¿no? Yo quiero compartirte, Dorian, algunos otros datitos más de interés, que esto creo que puede también,
tener un poquito más de percepción de las competencias internacionales. Lo que yo ahí me enteré por la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que simplemente el volumen del comercio global pues, ha incrementado pues, un 26% desde 2010. Digo, esto también con el establecimiento de tratados comerciales alrededor del mundo, pero sobre todo que requieren empleados con estas competencias, ¿no? Con competencias internacionales, con apertura, con facilidad y sobre todo con respeto a ellas. Y otra que también me pareció muy interesante, esto dicho por Deloitte, que el uso del trabajo remoto, ¿no? Ahora que está en boga, después de todo lo que vino gracias a la pandemia, el poder trabajar a distancia, el teletrabajo, que gracias a este incremento del trabajo remoto, pues casi 80% de las compañías pues necesitan de estos trabajos para que laboren virtualmente y sobre todo que tengan estas habilidades de comunicación, habilidades de como percepción intercultural, porque te pueden tocar equipos de trabajo completamente diferentes, ¿no? Y sobre todo en el sentido de que, bueno, pues el teletrabajo, lo que es el home office también, como tal, pues llegó para quedarse, para quedarse. ¿Tú qué opinas? Claro. Estos datos me llevan a la siguiente reflexión. La gran importancia que tiene para un país tener gente, profesionales con competencias internacionales. Lo mucho que eso ayuda en el éxito del país, ¿no? Países como Japón, como Estados Unidos, incluso México, ¿no? Que son de los líderes en materia de exportación, necesitan, como bien mencionas, gente con buenas competencias internacionales. La otra cara de la moneda es que cuando estos países que ya tienen profesionales con competencias internacionales no les ofrecen la buena calidad de vida que esperan o las oportunidades laborales, son de los primeros en irse, ¿no? Porque no tienen ninguna frontera, ninguna restricción en conseguir trabajo en mejores condiciones en otros países, ¿no? Entonces, es muy importante no solo tener la calidad de la educación y la apertura cultural para desarrollar estas competencias internacionales, sino saber cómo mantener a esos profesionales dentro de las fronteras de un país, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que no necesariamente uno tiene que salir de su propio país para explotar sus competencias internacionales. De mucha utilidad es tener competencias internacionales trabajando, viviendo en tu propio país, ¿no? Claro, porque es el hecho de estar en contacto con otras culturas, aún estando en tu país, y sobre todo el mosaico que puede haber en una misma región de culturas, como lo comentaba en el caso de México, que es norte, centro, sureste, ¿no? En el mismo caso de España, donde yo estuve viviendo varios años, pues no es lo mismo que tú hables con un vasco, con un catalán o con un madrileño. Digo, es un mosaico de culturas pues completamente distinto. Y yo creo que aquí has dicho algo muy interesante, que es el saber mantener a las personas que están trabajando en estas organizaciones, ¿no? Los expatriados que van, que digo, yo siempre he pregonado el hecho de que se vayan y trabajen en otros lados. En el caso de los alumnos, y pues no solamente es el irte, sino también mantener, como dices tú, mantener buenas políticas laborales, mantener también su capital humano y sobre todo darles esta experiencia, pues porque están abandonando el país de origen, ¿no? Y sobre todo el hecho de poder tener siempre esta apertura. Y bueno, pues yo no sé, Dorian, ¿tú qué opinas con esta reflexión? A manera un poquito de ir concluyendo esto, pues el desarrollar las competencias, ¿no? A fin de, pues, analizar estas cuestiones locales e interculturales y, pues, sobre todo,
respetar, observar y respetar estos puntos de vista que hay a lo largo del mundo, ¿no? Que somos todo un mosaico de opiniones, de culturas, de formas de ser, formas de pensamiento, de comida, de idioma, de religión, de muchas cosas, y que bueno, pues esto hace pues la grandeza cultural y el hecho de que tú puedas desarrollar aptitudes, habilidades, sobre todo para tu perfil profesional. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, yo creo que más allá de los beneficios profesionales que tiene esto de tener competencias internacionales, uno también tiene que llegar al punto de disfrutar esto, ¿no? Yo creo que es cuando siente menos presión, menos dificultad cuando interactúa con gente de diferentes culturas, si lo disfruta, si busca esas oportunidades en lugar de verlas como un peso, ¿no? Entonces, es parte de la riqueza de experiencias que uno vive, no solo ir a diferentes países en calidad de turista y mantenerse en su burbuja de turistas, tal vez la mayoría extranjeros, sino interactuar, tener vida de persona que vive allá, ¿no? Ir a un mercado, a una plaza, hablar con la gente, ¿no? Y disfrutarlo, porque cuando uno te pregunta años después, ¿no? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué fue lo más interesante que has vivido en cierto país? Esas son las cosas que vas a contar, no cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces, desarrollen competencias internacionales, no es difícil y disfrútenlo en el trayecto. Y yo ya para ir ya terminando, se dice por ahí en transporte, en mi rama de estudio, que la mejor forma de conocer un lugar, pues es subirte al transporte público y vivir la dinámica, ¿no? Porque ahí puedes conocer a mucha gente y ves realmente cómo es el lugar. Entonces, bueno, pues yo quiero agradecerles su atención